Buenos días, profe. Buenos días, Claudia. Buenos días, muchachos, muchachas, a todos. Bienvenidos. Buenos Gracias días, por maestro. conectarse. Un día. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. E iniciamos con la sesión del día de hoy. Buen día a todos. Bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar entonces. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo la clase pasada. Vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que vimos y vamos a concluir el ejercicio que estábamos realizando acerca de flujo eléctrico, densidad de flujo, y nos va a dar tiempo suficiente para empezar a definir el tema que vamos a ver a continuación, que se llama capacitancia. Entonces, todo eso está para la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, algo quiera compartir con el grupo? ¿No, muchachos? ¿No hay nada? Vale, tomaré eso como un no. Entonces voy a compartir, muchachos, me voy a compartir mi pantalla, la presentación que hemos estado trabajando acerca de flujo eléctrico, en donde estuvimos hablando de este flujo eléctrico, pues precisamente se forma por las líneas de campo o líneas de fuerza eléctrica, que si esas líneas las hacemos atravesar una cierta superficie, un cierto volumen, podemos determinar otras cantidades físicas como la densidad de flujo o la densidad superficial o volumétrica de flujo o de carga, y son los conceptos que estamos revisando en este punto. Decíamos que esa densidad de flujo, perdón, ese flujo eléctrico lo simbolizamos con esta letra Φ con un subíndice E, que está ahí colocado en rojo al centro de la lámina. Esta es la forma en que vamos a simbolizar el flujo eléctrico. Y bueno, vamos a la siguiente lámina porque todo lo demás está en las... Este flujo eléctrico lo caracterizamos, le damos un signo positivo o negativo dependiendo de ese flujo, si ese flujo eléctrico pues pasa de una posición a otra. Bueno, si circulamos, si envolvemos nuestro carga o cuerpo cargado con una superficie auxiliar y vemos que las líneas de fuerza o de campo eléctrico atraviesan esa superficie de afuera hacia adentro, entonces consideramos que el flujo es negativo, como en este caso de esta carga negativa, o de este cuerpo cargado negativamente. Por el contrario, si el cuerpo está cargado positivamente, las líneas siempre van a salir de ese cuerpo, y entonces si colocamos una superficie auxiliar rodeándolo, las líneas van a estar atravesando este cuerpo de adentro hacia afuera, y eso por definición me dice que es un flujo positivo. Entonces el flujo puede ser positivo o negativo dependiendo si esas superficies auxiliares se atraviesan de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Bueno, eso solamente es para poder darles un signo y poderlas contabilizar o sumar. Más adelante, digamos que podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad de flujo, que es esta D, en el centro de la lámina. Si hacemos pasar una cierta cantidad de líneas de flujo
o de campo eléctrico a través de esa superficie coloreada en verde y azurada también en verde. Este es un área que está siendo atravesada por todas estas líneas. Entonces, si hacemos la relación de estas líneas de flujo en 3 áreas, encontramos una cantidad física que se llama la densidad de flujo, que es esta que está resaltada en amarillo. Y esta densidad de flujo está relacionada con el campo eléctrico, porque el campo eléctrico también son todas estas líneas que están pasando por aquí, todas estas líneas de flujo. Y dice que ambas varían de forma proporcional. Hicimos todo un desarrollo aquí para llegar a una ecuación que finalmente es la que nos interesa, la que está expresada en la parte superior de esta lámina, que me dice que el flujo eléctrico, la voy a resaltar ahorita, que el flujo eléctrico es exactamente igual al producto de la permitividad del medio. En este caso, para aire vacío será la permitividad absoluta del aire vacío, multiplicado por el campo eléctrico que está presente en ese punto, y por el área normal que atraviesan estas líneas de campo eléctrico, la superficie que es atravesada por este campo eléctrico. Entonces, de esa manera podemos determinar el flujo eléctrico en algún punto del espacio. Y también, dado que al final llegamos a la conclusión de que el flujo eléctrico es igual a la carga por esta ley de Gauss, pues también de esta misma manera podemos determinar pues la carga que hay en un cierto punto al multiplicar la permitividad del medio por el campo eléctrico y el área normal. Y de ahí a lo que procedimos después es saber que, pues, tratar de ejemplificar más bien ver este ejemplo de la ley de Gauss, tratar de corroborar lo que nos dice la ley de Gauss por medio de este ejemplo, y encontramos que efectivamente pues se cumple que la suma de los flujos eléctricos, o sea, de las líneas de flujo que entran y que salen a una superficie imaginaria con la que rodeamos un cuerpo cargado o una serie de cuerpos cargados, es exactamente igual a la suma de las cargas contenidas dentro de esa superficie imaginaria que la llamamos una superficie gaussiana, y que precisamente es esa utilidad, poder determinar la carga a partir de las líneas de flujo, o poder determinar la carga a partir del flujo, y en algunos otros casos, cuando ya no tenemos disposiciones de carga como esta, que es una carga puntual concentrada en un punto, la cual podemos rodear con una superficie esférica, y tenemos algo como lo que tenemos abajo en el recuadro verde, una placa que está también cargada eléctricamente de manera uniforme, pero nos es interesante determinar la carga de solamente una pequeña sección de esta placa. Entonces podemos hacer uso de estas superficies gaussianas que nos permiten determinar precisamente el área solamente en esa sección, en esa parte de la placa, que es de nuestro interés por medio de esta ley de Gauss. Y lo mismo ocurre cuando tenemos cuerpos cargados uniformemente, pero que son alargados y tienen una gran longitud, y nos interesa solamente la carga en una pequeña porción de él, es esta longitud L. Entonces también para eso nos sirve utilizar estas superficies gaussianas. En este caso tienen forma similar al cuerpo cargado, en este caso corresponde con un cilindro, y de esa manera podemos hacer uso de la ley de Gauss para determinar la carga solamente en una sección de este cuerpo. Y después usamos esta misma ley de Gauss recubriendo una carga puntual positiva de 50 microcoulombs con una esfera de 10 centímetros de radio, lo que nos permitió calcular dos cantidades físicas interesantes, que es la densidad superficial de carga, que estoy aquí resaltando ahorita en rojo, simbolizada por esta letra tau, que resulta de la razón de la división entre la carga que tiene contenida esta superficie gaussiana entre el área de esta misma superficie. Entonces hicimos el cálculo de esa superficie y dividimos solamente la carga entre esa superficie y encontramos pues un valor que es el que representa a la densidad superficial de carga, es decir,
la cantidad de carga que hay por unidad de superficie, por unidad de área. Y de la misma manera calculamos lo que se llama la densidad volumétrica de carga, simplemente haciendo la relación o la razón o la división entre la carga y el volumen. Para eso calculamos el volumen de una esfera, en este caso una esfera de radio de 10 centímetros, y con esa misma carga de 50 microcoulombs colocada en esa esfera, pudimos determinar una densidad volumétrica de carga, que sería la carga que tendría un cierto volumen, bueno, más bien la carga que tiene cada unidad de volumen, pues debido a esta carga contenida en él. Y entonces, bueno, con todo eso, después hicimos un análisis de cómo es que estas líneas pueden atravesar ciertas superficies de manera perpendicular o de manera en que no hay perpendicularidad entre las líneas y estas superficies, y determinamos que había dos ecuaciones que me permitían calcular esa densidad. Esta de la izquierda, que me permite calcular la densidad de flujo cuando las líneas son perpendiculares a la superficie o al área. Y la segunda del lado derecho, en el caso de que no haya perpendicularidad, es decir, que la superficie no sea perpendicular a las líneas, entonces tenemos que tomar en cuenta el ángulo que forma esas líneas con un vector que es perpendicular a la superficie, se llama el vector de área, y entonces de esa manera podremos determinar la densidad de flujo en este caso. Y veíamos que estos tres primeros casos, en este caso, el caso 1 que estoy nombrando aquí, el caso 2 y el caso 3, en estos tres casos las líneas son perpendiculares, es decir, forman 90 grados con respecto a las superficies, mientras que en este caso 4 no hay perpendicularidad. Entonces en este caso 4 aplica la segunda ecuación que acabamos de nombrar. Y en el caso 5, pues tenemos un área que no es atravesada por ninguna línea, es como si tuviéramos una hoja de papel ahí recostada, y entonces las líneas estarían pasando por encima o por debajo, pero ninguna línea de flujo estaría atravesando propiamente esta superficie, o no podría determinarse una superficie que es atravesada por estas líneas, puesto que están pasando prácticamente por encima, por debajo, o en el mejor de los casos por la superficie, pero sin atravesarla. Y entonces en este caso la densidad de flujo es igual a 0, o simplemente no se puede determinar una densidad de flujo aquí, porque necesitaríamos que atravesaran una cierta área. Y bueno, con todas esas ideas, muchachos, llegamos a este ejercicio para resolverlo, en donde tenemos un cubo de 4 centímetros por lado, que tiene una carga de 0.96 coulombs, y entonces tenemos unas superficies auxiliares aquí dibujadas, de tal suerte que nos piden calcular pues todo esto que está indicado en la lista de la izquierda. Empezamos calculando el flujo eléctrico en cada una de las caras. Esto es el inciso A. Y bueno, para eso lo primero que hicimos fue recordar que el flujo es exactamente igual a la carga. Y entonces el flujo en cada cara simplemente lo hicimos dividiendo la carga total, que sería igual al flujo total que tiene este cubo, entre el número de caras que tiene este cubo, que son 6. Entonces obtuvimos que cada cara tiene un flujo de 0.16 coulombs, o sea, hay 0.16 coulombs en cada cara. Estos 0.96 se dividen uniformemente entre las 6 caras, entonces cada cara tiene 0.16 coulombs. El inciso B nos preguntaba el flujo eléctrico total, pues sabiendo y recordando que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga, pues entonces el flujo eléctrico total es igual a la carga total de este cubo, y es de 0.96 coulombs, es el valor que ya tenemos como dato. Y después resolvimos el inciso C, en el que calculamos la densidad de flujo, pero en la cara lateral izquierda de perdón, antes de eso hicimos el inciso C. El inciso C es la densidad de flujo en la cara superior.
Y en la cara superior lo que colocamos fue una superficie que tenía exactamente las mismas dimensiones que la cara superior, es decir, una superficie de 4 centímetros por 4 centímetros. Eso nos daba 16 centímetros cuadrados. Y lo expresamos en metros cuadrados y hicimos el cálculo de la densidad de la cara superior, que atraviesa un área pues, del mismo tamaño que la cara. Y con eso obtuvimos que la densidad superficial en la cara superior, pero la densidad de flujo en la cara superior era de 100 coulombs por metro cuadrado. Y este valor, así como que ya me da una idea mejor. Si yo digo que la densidad es de 100 coulombs por metro cuadrado, yo puedo interpretar esto como que si tuviéramos un área de 1 metro cuadrado, en esa área habría 100 coulombs de flujo o de carga, porque el flujo es exactamente igual a la carga. Es decir, había toda esa cantidad de líneas que forman 100 coulombs en 1 metro cuadrado. Y bueno, hasta ahí nos quedamos en el ejercicio, muchachos. En el inciso C, vamos a calcular a continuación los incisos D, E, F y G para terminar este ejercicio. Antes de continuar con eso, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, muchachas. ¿Alguien me puede Creo no, profe. Gracias. No, maestro. Sí, gracias. Les iba a decir que si alguien me puede confirmar si me escuchaban. A lo mejor estoy hablando y no me escuchan. Aquí tengo en el chat. No hay dudas. Gracias, Julián. Entonces, vamos entonces a continuar con el cálculo ahora del inciso D que me pide el inciso D me pide la densidad de flujo en la cara lateral izquierda. Dijimos que aquí había un error porque las dos dicen derecha. Vamos a poner que la D fuera a la izquierda. Entonces, para el inciso D, muchachos, vamos a ver esto que hay aquí. La densidad que atraviesa esta superficie. Esta superficie, esta área es un círculo, que aquí ya tenemos el valor de esa área. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación que aplica en este caso? ¿O cómo son las líneas con respecto a la superficie? ¿Hay o no hay perpendicularidad? ¿Alguien me puede decir? Sí hay. A la Sí hay izquierda perpendicular. sí hay. Hacia la izquierda sí hay. Entonces, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar? Pues la que está arriba, ¿no? Que me dice que la densidad va a ser exactamente igual a el flujo eléctrico entre el área normal. En este caso, el área normal que están atravesando es la de este círculo. Bueno, que aquí se ve como una elipse, pero es un círculo. Y el flujo, pues será el flujo de la cara izquierda, porque ese es el que está atravesando este punto. ¿Cuánto vale el flujo de la cara lateral izquierda? Muchachos, ¿alguien me puede decir cuánto vale? ¿Cuánto? 0.16 coulombs. Ok, gracias. 0.16 coulombs, que es el flujo de cada cara. Cada cara tiene la misma. 0.16 coulombs. Y eso lo voy a dividir entre el área normal, que es decir, el área de este círculo que está siendo atravesada por este flujo. Que son los 20 centímetros cuadrados expresados en metros. Ya quedamos que esos son ¿20 qué? En metros cuadrados estos 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias. 20 por 10 a menos 4. Recuerden que cuando queremos pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tendría que ser así, agregándole 10 a la menos 4 y ya lo expresamos en metros cuadrados. Muy bien. Gracias, Alondra. Entonces, esta densidad, muchachos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 8 por 10 a la 16? menos. ¿Cuánto, perdón? 8 por 10 a la menos 7. No, porque como que algo anda mal, a ver. 80. 80, ¿no? Sí, 80. Verifiquen esa cuenta. 80 me suena más lógico. Entonces,
80 y aquí son coulombs por metro cuadrado. La pregunta es, muchachos, ¿cómo es esta densidad con respecto a la anterior? Bueno, ya vemos claramente que es menor. La pregunta más bien es, ¿por qué la densidad ahora es menor que en el caso anterior? ¿Alguna idea? Por la forma en cómo está el círculo. Ajá, la forma, que cómo está el círculo, algo tiene que ver, sí, pero más bien, Por más que la su forma área es, del círculo, ¿no? ajá, porque el área del círculo es mayor en este caso, ¿no? Tenemos una misma cantidad de carga o de flujo que está atravesando un área mayor. En el caso del área de arriba solamente eran 16 centímetros cuadrados. En el caso del área que está atravesando ahora son 20 centímetros cuadrados, o sea, tenemos la misma cantidad de flujo en un área mayor, por eso la densidad de flujo se hace menor. Es decir, este valor de abajo pues es mayor, por eso la densidad se hace menor. Y bueno, nuevamente esto me dice que si tuviéramos un área de 1 metro cuadrado, tendríamos 80 coulombs de carga o de flujo sobre ese metro cuadrado. Eso es lo que me dice este valor de 80 coulombs por metro cuadrado. Así lo podría yo leer o interpretar. Bien, entonces ese fue el inciso D, muchachos. Vamos al inciso E. En el inciso E me pide la densidad de flujo en su cara lateral. Perdón, a ver, algo hice mal. Ah, no, sí. Estamos en la cara lateral derecha. Entonces, es esta, lo que vamos a hacer ahora. En la cara lateral derecha, la pregunta es, si quiero calcular la densidad de flujo en la cara lateral derecha, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar? La misma, nada más que el área va a multiplicar al coseno del ángulo que Muy se va bien, a formar. gracias. Ajá, en este caso, como no hay perpendicularidad, entonces voy a utilizar la otra ecuación que me dice que la densidad de flujo va a ser flujo eléctrico entre el área normal, pero ahora afectada por el coseno del ángulo que forman esas líneas de flujo con el vector área. Pero eso no lo he puesto ni lo he dibujado, ahorita lo voy a dibujar. Porque ahora como tengo esta situación de que el área está inclinada, voy a dibujar su diámetro que sería del círculo para poder referenciar dónde estaría el vector área con respecto a esta. Si este es podría yo dibujar un vector perpendicular a esta superficie de esta manera. Y ese sería mi vector área. Y entonces mi ángulo con respecto a las líneas sería este que se forma entre las líneas de flujo y el vector área. Ese sería mi ángulo θ, que en este caso no le hemos dado valor, pero vamos a darle un valor de manera arbitraria porque no me indica el problema. Vamos a decir que tuviera 30 grados este ángulo θ. Entonces vamos a sustituir los valores para encontrar esta densidad de flujo, muchachos, muchachas. El flujo entonces por esta cara lateral derecha, ¿cuál será? 0.16. 0.16, igual que en los demás casos, es el flujo de una de las caras. En este caso la lateral derecha, 0.16 coulombs entre el área normal. En este caso el área normal pues, es la misma, es la de 20 centímetros cuadrados, es decir, 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pero ahora la tenemos que afectar por este coseno. Por el coseno de 30 grados. Y este coseno de 30 grados es 0.866 me parece. ¿Cuánto me da 20 por 0.866? 17.32. 20 por el coseno de 30. Me sale 17.3. 17.3, ¿no? 17.32 creo que es. Poniéndole dos decimales, 17.32 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces vamos a
Con eso ya podemos calcular la densidad de flujo en este caso. Si alguien me ayuda, ¿cuánto es 0.16 coulombs entre 17.32 por 10 a la menos 4? 92.37. 92.37, gracias. 92.37. Ok, 92.37 dice Araceli. Muy bien, gracias. No son grados, son coulombs por metro cuadrado. Coulombs por metro cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un valor intermedio entre los dos que obtuvimos antes. Porque ahora tenemos un área que no es tan grande como la de 20 centímetros cuadrados, pero tampoco es exactamente igual a la de la superficie de la cara. Esta es un área intermedia, ya que esta área de 20 centímetros se afectó por este coseno de 30 grados, entonces me queda una densidad un valor de la densidad entre las dos de 80 y 100. Nuevamente, si lo quisiéramos interpretar ese valor, me dice que si tuviéramos un área de 100 metros, perdón, de un metro cuadrado, tendría esa área una carga o un flujo de 92.37 coulombs. Lo único que nos resta, muchachos, no es cierto, son dos todavía. Nos falta el Profe, inciso ¿de dónde F, sacó el coseno de 30? el coseno de 30. Ajá. La ecuación me dice, la ecuación, en este caso, cuando no hay perpendicularidad, la ecuación me dice que tengo que agregar este término. Cuando no hay perpendicularidad, tengo que agregar el coseno. El 30 no estaba dado como un dato. Yo dije que lo íbamos a poner, digo, como un dato, y lo establecimos aquí en esta imagen. Aquí cuando establecimos el vector área que es perpendicular a esta superficie del círculo, y vemos que con respecto a estas líneas de flujo o de campo eléctrico, dijimos que iba a formar en este caso un ángulo de 30 grados, por eso de ahí salieron los 30 grados, este coseno de 30. Ah, ok. Sí. ¿Vale? Es un dato que propusimos, no estaba explícito en este texto, pero dije que en este momento lo íbamos a estimar en eso. Debemos tener pues un dato de cuál es ese ángulo para poder calcular. Entonces de ahí salió, ¿vale? Entonces, muchachos, vamos a hacer finalmente el inciso F. El inciso F me habla de que queremos determinar una densidad superficial de carga. Y bueno, vamos a recordar que la densidad superficial de carga la simbolizamos con una letra tau. Y resulta de dividir la carga entre el área. Y en este caso, si queremos, pues podemos determinar la carga por cada cara, o le digo la densidad por cada cara, en su caso. Pero como no me explica, vamos a suponer que queremos la densidad superficial de todo este volumen. Es decir, sería la carga total entre el área total. La pregunta es, ¿la carga total cuánto vale? 0.96 coulombs. 0.96. 0.96 coulombs, muy bien. ¿Y el área total cuánto vale? Recuerden que es un cubo de 4 centímetros por lado. ¿Cuánto vale el área total? 16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ajá, esa sería el área de una de las caras. Pero este cubo tiene 6 caras. Fíjense que eso fue el área de una cara. De una cara, el área era precisamente 16 centímetros cuadrados. Ese fue el dato que ya, el cálculo que... 9.6 por 10 a la 11. ¿Cuánto, perdón? 9.6 por 10 a la 11. No. No. Chequenle bien. A ver, otra vez vamos a hacer esto que hicimos hace 24. rato. Otra idea. Esto que hicimos hace rato fue para una sola cara, 16 centímetros cuadrados, porque una cara tiene 4 centímetros por lado. 4 por 10 a la menos 2 metros por 4 por 10 a la menos 2. Entonces es una cara. Pero este cubo tiene 6 caras.
Entonces, ¿cuál será el área total? Este es el área de una cara. ¿Cuál será el área total de este cubo si este cubo tiene 6 caras? Y una cara tiene 10. 64, ¿no? Más o menos, pero no son 64. A ver, son 6 caras. Son 6 caras lo que tiene este cubo. Y cada cara tiene 16 centímetros, es decir, 16 por 10. 96. Ajá, exactamente, 16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto es por cada cara, ¿no? Y entonces, pues si hacemos esto, las caras y las caras se eliminan. Me quedan 6 por 16, 96. 96 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esa es el área total de mi cubo. Son 6 caras de 16 centímetros cuadrados. O 6 caras de 16 por 10 a la menos 4 metros, que me da 96 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso me da una densidad de flujo de ¿cuánto, muchachos? ¿A qué es igual? Pero una densidad superficial de carga. ¿De cuánto? ¿Cuánto es? 0.96 entre 96 por 10 a la menos 4. 100. 100. Ah, ya lo teníamos en el chat. No, él dijo 96 por 10 a la menos 3. No. En este caso esta división me da exactamente 100. 100 coulombs por metro cuadrado, que es la densidad superficial de carga de todo el cubo. Antes habíamos calculado la densidad de una cara, muchachos. Aquí está. Lo voy a repasar aquí. Esta era la que habíamos calculado como la densidad de una cara. Si se dan cuenta, es exactamente la misma, como era de esperarse, de la densidad de todo el cubo, porque suponemos que toda la carga está distribuida uniformemente en todas las superficies del cubo. Entonces, esto me corrobora esa situación. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, tomar eso como un no. Finalmente, lo que me falta calcular es el inciso G, que es la densidad volumétrica de carga. El inciso G me pide la densidad volumétrica de carga. Entonces, en el inciso G voy a calcular la densidad volumétrica de carga simplemente haciendo la relación entre la carga, desde luego la carga total, entre el volumen de este cubo de 4 centímetros por lado. Aquí es igual, muchachos, esta relación. Para empezar, la carga total. Pues igual que en los casos 96.96 coulombs. Y el volumen total, ¿cuánto valdrá de este cubo de 4 centímetros por lado? ¿Cuánto vale el volumen total? El volumen, pues, de ese cubo. 64. 64, sí que. ¿64 qué? Por 10 a la menos 4. Más o menos, algo falta por ahí. La cantidad está Metros bien. cuadrados. Ajá, pero en este caso es volumen, nos estamos en metros cúbicos. Casi le atinamos, Claudia, pero vamos a ver. Muchachas, muchachos, ¿cómo calculo el volumen de en este caso de este cubo? ¿A qué es igual el volumen del cubo? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Base por altura por fondo. Ajá, pero en este caso la base, la altura y el fondo son iguales. Es cubo de 4 al cubo, ¿no? ¿Es lado por lado por lado? Ajá, exactamente, lado por lado por lado. Lado por lado por lado. O sea, lado al cubo. Está bien, entonces las dos cosas están bien, ¿eh? Lado al cubo. Entonces, si tenemos que un lado vale 4 centímetros, si lo expresamos en metros, entonces son 4 por 10 a la menos 2 metros.
Y esta cantidad, si esta cantidad la elevamos al cubo, exactamente como nos decía Claudia, son 64, porque 4 por 4, 16 por 4, nos da 64, entonces 4 al cubo son exactamente 64. Pero la potencia me queda por 10 a la ¿qué? -6. A la menos 6. Eso sí es, y esto metros al cubo. Y eso sí es el volumen del cubo. 64 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Muy bien, casi. Pero entonces, vamos a sustituir ese valor en la ecuación para encontrar la densidad volumétrica de carga. Si dividimos 0.96 coulombs entre 64 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, entonces podemos obtener la densidad volumétrica de carga. ¿Cuánto es eso? 15. 15 por 10 a la 3. 15 por 10 a la 3. 15 por 10 a la 3 coulombs por metro cúbico. Y eso son 15 por 10 a la 3 son 15,000. Es decir, si tuviéramos un cubo de 1 metro cúbico, un metro por lado si el tamaño del cubo fuera de 1 metro por lado, o sea, tuviera 1 metro cúbico de volumen, eso estaría conteniendo 15,000 coulombs. Así lo podemos leer. Desde luego, como no es un cubo de 15 centímetros por lado, sino solamente de 4 centímetros por lado, de 1 metro por lado, sino solamente 4 centímetros, solamente tiene 0.96 coulombs. 15,000, muy bien, así está bien, 15,000 coulombs por metro cúbico. Muchachos, con eso terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que hicimos aquí? Maestro, ¿no sería negativo? ¿O No, ¿de dónde saldría el negativo? ¿El exponente? Porque es 1,6, ¿no? Ajá, pero no sale negativo. ¿No sale? Si tú haces la operación directamente en la calculadora, o sea, más bien menos 6, al subir te quedarían más 6, pero si tú divides 0.96 entre 64, te va a dar una cantidad más pequeñita, 0.0096, algo así por el estilo. Bueno, 0.0015 más bien. Y luego por 10 a la 6, Sí, ya. te va a dar finalmente 15,000. Sí, el cálculo está bien. Y es un positivo, te va a dar 15,000. Sí, gracias. Muchachos, nos queda un minuto de la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos nada más para ver lo que vamos a ver a continuación. Ya en la siguiente clase, nada más vamos a revisar el tema y aprovechamos para registrar la participación de esta sesión, muchachos. Así que no dejen de reconectarse para que registren su participación. Solamente nos toma unos minutitos más. Ya se va a acabar esta sesión, no nos da tiempo a hacerlo en este momento. Y vamos a dar la entrada al siguiente tema, que es capacitancia. Los espero, por favor, en cuanto se termine la sesión. En 2 minutos nos vemos. Voy a dejar de compartir y está por terminarse. No me deja ver cuánto tiempo nos queda, pero dice que es menos de 1 minuto. Entonces nos reconectamos para continuar, muchachos.